Buenos días, mi persona Idaliana Martínez y mis compañeros Adán Atencio y Alexander Linda tenemos el gusto de presentarles el tema Control de motores de inducción de corriente alterna. El motor de inducción AC se le conoce como motor asíncrono, ya que gira a una velocidad menor a la velocidad síncrona. Esto se debe a que el rotor siempre gira a una velocidad menor a la del campo, convirtiéndolo en un motor de corriente alterna asíncrono. Consta de un rotor que puede ser de dos tipos, jaula de ardilla o bobinado, y un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Su funcionamiento se basa en las leyes de inducción electromagnética. Cuando la bobina del primario o del estator están conectados a una fuente de corriente alterna, se establece un campo magnético giratorio que da vueltas a una velocidad síncrona. La velocidad teórica del rotor en un motor de inducción depende de la frecuencia de la fuente de corriente alterna y del número de bobinas que conforman el estator. Gira a una velocidad constante a menos que se emplee un controlador de frecuencia variable. El control de motores de corriente alterna generalmente requiere de algoritmos de controles complejos que pueden ponerse en marcha mediante microprocesadores o microcomputadores, junto con convertidores de potencia de conmutación rápida. Para esto, los convertidores, inversores y controladores de voltaje de potencia de corriente alterna deben ser capaces de controlar la frecuencia, el voltaje y la corriente. Control de motores de inducción. La velocidad y el par del motor de los motores de inducción puede variarse mediante uno de los siguientes procesos, ya sea control de voltaje del estator, control de voltaje del rotor, control de frecuencia, control de voltaje y frecuencia, control de corriente del estator y control de voltaje. Control de voltaje del estator. El concepto que enmarca este control es acerca de que al variar el voltaje del estator se controla la velocidad del motor. Es decir, si el voltaje se reduce, la velocidad se reduce. Este control se usa en motores que no manejan carga de par constante, solo donde hay un bajo par de arranque. La forma de controlar este voltaje es usando el controladores trifásicos de voltaje en CA, inversores de enlace variable en CD alimentados por voltaje CD, inversores PWM. El controlador de voltaje en CA por PWM controla el voltaje por medio de la interrupción de voltaje en ambos semiciclos. Los inversores de enlace variable en CD controla el voltaje de salida, variando el ancho de pulso. El control de voltaje del rotor. Este voltaje se puede controlar al variar la resistencia del rotor. Para este propósito se puede utilizar un rectificador trifásico de diodo y un GTO como pulsador. De esta forma varía la resistencia efectiva en el rotor. También se puede utilizar un pulsador estático de Kramer, donde se reemplaza el GTO por un rectificador controlado en modo inversor. Al reemplazar el rectificador por cicloconvertidores, se obtiene un propulsor Scherbius. Los propulsores de Kramer y Scherbius se utilizan en aplicaciones de gran potencia de bombas y los sopladores. Esto requiere un rango limitado de velocidades. En esta diapositiva se muestra lo que es el control de deslizamiento por pulsador, donde se muestra cómo se controla la resistencia efectiva utilizando un GTO como pulsador y un rectificador. Acá el propulsor de Kramer estático, donde se reemplaza el GTO por
un rectificador controlado en modo inversor. Y el propulsor Arrhenius, donde se utiliza un rectificador de ciclos convertidores. El par y la velocidad de los motores puede variar según el cambio de la frecuencia. Esta variación por lo general se hace por arriba del valor nominal y así el par motor se reduce. Como vemos en la fórmula escrita, el par actual sería igual al cuadrado de la frecuencia por el par máximo. Para controlar la frecuencia se utilizan inversores trifásicos, donde los voltajes de salida deben estar adelantados o retrasados 120 grados para que así haya un voltaje trifásico balanceado. Aquí podemos ver el esquema de los inversores monofásicos a fin de tener un voltaje trifásico y el diagrama eléctrico de este. Bien, vamos a ver lo que es el control de voltaje y frecuencia. Esto se basa en la premisa de que vamos a tratar de mantener una relación constante entre el voltaje y la frecuencia angular, que bueno, esta frecuencia no es más que una medición de la velocidad de rotación de lo que es el motor de inducción, solo que medido en radianes por segundo en vez de RPM, que es lo usual. Bien, ¿qué podemos trabajar con esto? Bueno, cualquier cambio en el voltaje amerita un cambio en la velocidad y cualquier cambio en la velocidad amerita un cambio en el voltaje para mantener la relación constante. Como podemos ver en esta ecuación de aquí, tenemos aquí que el voltaje de la fuente multiplicado por una constante entre omega, que es la frecuencia angular, es igual a una constante D, que es bueno, la relación que estamos tratando de mantener. Bien, tenemos tres tipos de modelos en el cual podemos hacer control de voltaje y frecuencia. El primero que vamos a ver es el tipo que utiliza un inversor con una modulación de ancho de pulso, PWM, en el cual el voltaje y la frecuencia todo lo variamos dentro de lo que es el inversor. Una desventaja es que no es posible la regeneración, que es poner a trabajar el motor como generador, y lo otro es que el inversor genera armónicos. El otro tipo que vamos a ver es el uso de un pulsador antes del inversor. Por lo tanto, con el pulsador se controla lo que es el voltaje y con el inversor se varía la frecuencia. El pulsador ayuda a mitigar la presencia de armónicos, que es una ventaja de este modelo. Bien, el último que vamos a ver es el utilizar un convertidor dual, en el cual el convertidor se encarga de lo que es la variación de voltaje y la frecuencia lo maneja el inversor. Bien, ventaja de este arreglo es que se permite la regeneración, pero el factor de potencia en la entrada del convertidor es bajo. Bien, como podemos ver, aquí tenemos tres imágenes descriptivas de lo que les acabo de hablar, en el cual tenemos el primer caso, que sería el inversor con PWM, luego tenemos el pulsador antes del inversor, y por último, bueno, el convertidor dual aquí a la entrada y el inversor aquí cerca del final del circuito antes de conectarse al rotor. Bien, ahora vamos a ver pues el control del motor de inyección mediante la variación de corriente en el estator. Bien, ¿cómo funciona esto? El par motor puede ser controlado por la corriente del rotor. Sin embargo, modificar la corriente del rotor puede ser un poco complicado, por lo cual lo que en realidad se hace es que modificamos la corriente en el estator, y esta está vinculada con la corriente del rotor mediante las impedancias magnetizantes y el circuito del rotor. Las dos maneras que vamos a ver de cómo se hace este control de corriente es mediante un rectificador controlado y un inversor de corriente. Sin embargo, una desventaja de este método es que presenta un factor de potencia muy bajo. Para elevar el factor de potencia, lo que podemos utilizar es un rectificador no controlado en conjunto con lo que es un pulsador, y esto nos permite pues elevar lo que es el factor de potencia. Bien, aquí en estas imágenes tenemos aquí lo que describí hace unos momentos. Tenemos aquí el rectificador controlado y el inversor de corriente, solo que esto nos da pues un factor de potencia bajo. Y bueno, aquí tenemos la otra alternativa que nos permite elevar el factor de potencia, que sería bueno,
que tenemos aquí un rectificador no controlado junto con un pulsador. Y al final el inversor de corriente antes del rotor. Bien, como ya vimos en las secciones anteriores, sabemos que el motor de inducción se ve afectado por el voltaje, la corriente y la frecuencia. Entonces vamos a utilizar esta pequeña gráfica de aquí para ver distintas combinaciones de esto, cómo afectan lo que es el control del motor. Bien, en esta primera región de aquí podemos ver que tenemos un par motor constante y entonces la velocidad va a variar completamente por la variación en el voltaje del estator. Esta sección intermedia lo que tenemos es una corriente del estator constante y entonces eso va a afectar entonces el deslizamiento de la máquina de inducción. Y por último, bueno, aquí tenemos ya esta última región va a ser controlada totalmente por la frecuencia. Y entonces esto se va a dar a un nivel reducido de la corriente del estator. Los motores de inducción trifásicos se utilizan ampliamente en controladores industriales, ascensores, grúas, maquinaria de torno, etc., puesto que son resistentes, fiables y económicos. Una aplicación importante del control de motores de inducción se encuentra en el control de procesos, donde controlan la velocidad de ventiladores, compresores, bombas, copladores, como también servoaccionamientos. Por medio de un control avanzado, los motores de inducción se pueden usar como servoaccionamientos en periféricos de computadoras, máquinas, herramientas y robótica. A continuación les presento un problema práctico del control de motores de inducción ASTO. Se tiene un motor trifásico de inducción de 11,2 kW, 1750 revoluciones por minuto, 460 volts, frecuencia de 60 Hz, de 4 polos y conectado en estrella. El motor se controla variando la frecuencia de alimentación. Si se tiene de requisito un par de ruptura de 35 Nm, calcular la frecuencia de alimentación. Primeramente calculamos la velocidad actual. Por medio de la ecuación del torque se calcula el par actual, que es 61,11 Nm, y ya se tiene el par máximo, que es 35 Nm. Con esto calculamos el beta, que es la raíz cuadrada del par actual entre el par máximo. Esto nos da 1,321. Luego calculamos la velocidad síncrona, que es igual a beta por la velocidad actual, que es igual a 1,321 por 377 radianes sobre segundo. Esto nos da 498 radianes sobre segundo. Con esto calculamos la frecuencia de alimentación, que sería dado por la cantidad de polos por la frecuencia por la velocidad síncrona entre dos. Esto nos da igual a 996 radianes sobre segundo o 158,51 Hz. Estas son las referencias utilizadas para este trabajo. Muchas gracias.